Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Martes 16 de enero, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a TVL Noticias Primera Emisión. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Hoy en nuestras entrevistas estarán con nosotros Rina Campaín. Ella es asambleísta por Esmeraldas por el movimiento Creo. También es integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Con ella hablaremos sobre el Fondo para la Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. También estará con nosotros Javier Cadena, asambleísta por el Carchi, por el Movimiento Social Conservador del Carchi. Él es integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización y Competencias y Organización Territorial. Con él hablaremos sobre la situación económica en el Carchi. Consulta popular. Este lunes inició el envío de paquetes electorales a las juntas receptoras del voto en el exterior. Los kits incluyen 3 biombos de cartón, urnas plastificadas, cintas de seguridad y sellos. En el Centro de Exposiciones y Convenciones Mitad del Mundo, CEMEXPO, en Quito, las autoridades del Consejo Nacional Electoral constataron e informaron sobre la distribución de los paquetes electorales para el referéndum y consulta popular 2018 hacia el exterior. Los primeros paquetes electorales en ser despachados fueron los de las circunscripciones en el exterior, cuya distribución se extenderá hasta el 17 de enero. Los consejeros Paul Salazar, Luz Aro y Mauricio Tayupanta, miembros del CNE, explicaron el proceso de envío de los kits hacia las distintas delegaciones electorales en otros países. Según Salazar, cada paquete tiene un lector de código de barras que impide cualquier alteración, entre otras seguridades. Que el paquete electoral primero llegue completo, es decir, con los materiales genéricos, con las papeletas y con los documentos electorales, que son trasladados desde el IGM con seguridad de Fuerzas Armadas hasta este local. En este local, de una manera técnica, con un sistema informático, se hace la verificación y se hace la integración del paquete electoral, para finalmente embalarlos. La consejera Luz Aro precisó que los paquetes cuentan con un empaque plástico que los protege de cualquier eventualidad climática. Se va a implementar también los paquetes que están siendo integrados acá, con una funda plástica, de manera que evitemos cualquier situación de emergencia por el invierno. El kit electoral también incluirá cartonería, urna y biombo, y material genérico, esferográficos, marcadores rojos, sello de no voto, ligas, láminas adhesivas de seguridad, calculadora y cera dactilar. En total existen 395.178 personas habilitadas para sufragar fuera del territorio ecuatoriano, en 916 juntas receptoras del voto, de los cuales el 47,89% son hombres y el 52,11% son mujeres. El Consejo Nacional Electoral agrupa en 3 bloques a los votantes en el extranjero: 32.911 en América Latina, el Caribe y África, 115.030 en Estados Unidos y Canadá, y 247.237 en Europa. Una vez terminado el proceso de integración de los paquetes electorales, las Fuerzas Armadas trasladarán los mismos, sellados y monitoreados constantemente. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Por periodo electoral, el Registro Civil amplía sus horarios de atención con la finalidad que todos los ciudadanos cuenten con la cédula de identidad para la consulta popular y referéndum. Quienes realicen trámites que superen los $15 podrán cancelar con tarjeta de crédito. Del 22 de enero al 4 de febrero, el Registro Civil extenderá sus horarios de atención en las 38 agencias a nivel nacional, con el fin que todos los ciudadanos puedan contar con la cédula de identidad y ejercer su derecho al voto en la consulta popular y referéndum. La jornada incluye los fines de semana. Del 22 al 26 de enero, la atención será hasta las 18 horas. El sábado 27 de enero, la atención será desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Del lunes 29 de enero al viernes 2 de febrero, la jornada se extiende hasta las 18 horas. El sábado 3 de febrero se atenderá de 8 a 6 de la tarde y el domingo 4 de febrero, el día de las elecciones, la atención será de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
El subdirector del Registro Civil recordó que los únicos documentos habilitantes para ejercer el voto son la cédula y el pasaporte, siempre y cuando tengan al 100% visible la foto. Los documentos que estén caducados también sirven para sufragar. Los documentos de identidad efectivamente podrían no estar actualizados, no estar vigentes, según el Código de Democracia son todavía viables, son utilizables para ejercer únicamente el derecho al sufragio. Claudio Prieto manifestó que el Registro Civil se encuentra haciendo la validación de las actas de defunción desde 1965 hasta la fecha. Esto para confirmar con exactitud el padrón electoral. Justamente para cada vez más ir mejorando la calidad del padrón electoral. Anteriormente habíamos mencionado que la cantidad de posibles novedades que se presenten en el padrón estaba inferior al 0,1%. Ahora con estos procesos vamos aún más reduciendo esa brecha. Adicionalmente estará habilitado el pago con tarjeta de crédito para aquellos trámites cuyo valor superen los $15. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía que por diferentes razones tenga que renovar o volver a sacar la cédula para los próximos comicios, que acuda con tiempo y evite largas filas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Más organizaciones suman su apoyo al referéndum y consulta popular. En esta ocasión, el Frente Nacional Ambientalista hizo un llamado a votar por el sí, en particular a las dos preguntas sobre la extracción petrolera en el Yasuní y la prohibición de la minería metálica. 7 veces sí a la consulta popular y referéndum 2018 es la consigna del Frente Nacional Ambientalista conjuntamente con colectivos sociales, en particular de dos de las preguntas que tiene que ver con la prohibición de la minería metálica en zonas pobladas y la reducción de las zonas de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. En el acto, la asambleísta Ana Belén Marín hizo referencia a la conservación ambiental y el rol del Estado para su preservación. Que la forma de conservar, la forma de mantener sostenible este pulmón del mundo tiene que hacerse bajo una política pública. La legisladora además precisó que a la par de la consulta popular, el Estado deberá propiciar planes de contingencia, regulación y control permanente de las actividades extractivas. Para que tome las medidas necesarias en regularizar a los ciudadanos que viven en áreas protegidas y que también se haga un estudio de identificar cuál es la superficie real de conservación. De su lado, Roger Durán, representante del Frente, Yadira Casén del Bloque Amazónico y Hernán Campos de FEDOMEC dijeron sí a la consulta popular, pero además comprometieron al Estado a su fiel cumplimiento. Y es ahora con estas dos preguntas donde al fin se está por lo menos dando el primer paso y yo como joven me siento así. Es un logro que se devuelve a la naturaleza, es un logro, un pequeño paso diría yo. Para hacer respetar nuestros derechos y tener resultados efectivos. A la cita acudieron representantes de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio del Ambiente y de colectivos en defensa de los derechos de la naturaleza. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con 94 votos afirmativos, la semana pasada el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la inclusión en el orden del día para solicitar la comparecencia del ministro de Finanzas con el fin que explique el uso de $300 millones destinados para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas luego del terremoto de 2016. Sin embargo, el tema no fue tratado porque la sesión número 494 fue suspendida. A día seguido, Carlos de la Torre justificó el uso y posterior reposición del dinero. Además, trascendió la renuncia de Carlos Bernal, secretario técnico para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Ya se encuentra en nuestro estudio la asambleísta Rina Campaín, asambleísta por Esmeraldas. Bienvenida a la televisión legislativa. Muy buenos días a todos los que nos están viendo esta mañana. Asambleísta, el dinero de la subcuenta que se tomó, el dinero que se tomó de la subcuenta para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas ya está en esa cuenta nuevamente. Pese a ello, según su criterio, ¿debería acudir el ministro de Finanzas? Claro que sí. La falta ya está cometida. Él se ampara en el artículo 182 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, donde dice: el ministro de Finanzas, en coordinación con el Banco Central del Ecuador, emitirán las políticas para el manejo integrado de la liquidez del sector público y las acciones se deben adoptar sobre los excedentes de liquidez de las cuentas que conforman el Sistema Único de Cuentas, asegurando el óptimo manejo de los recursos financieros. Cosa que es terrible, ¿por qué?
porque el artículo 81 del Código de Finanzas va por encima del reglamento. Y más la Constitución, el artículo 286, donde dice claramente que los egresos permanentes tienen que ser financiados con los ingresos permanentes. Este fondo de solidaridad, que era para la reactivación económica de Esmeraldas y Manabí, para la reconstrucción, no son ingresos permanentes. Él no podía usarlos nunca como un gasto corriente. Para él pagar, dice que ha pagado a contratistas, que ha pagado los para dar liquidez. Exacto, pero está mal. Desde ahí está cometiendo un error terrible, porque en Derecho Público, artículo 226 de la Constitución, dice claramente que se hace lo que está escrito, y en ninguna parte de la Constitución dice que el ministro de Finanzas puede tomar los recursos, pagar lo que él crea conveniente y de ahí volverlos a depositar y como que nada pasó. Sin embargo, desde el Ministerio de Finanzas se justificó esta operación financiera que el ministro alega es legal porque está en el mismo estado. No es legal. No es legal y ya le digo por qué. Porque él se está parando a un reglamento. ¿Y qué va por encima del reglamento? ¿Qué va? Va el código y por encima del código ¿qué va? La Constitución. La Constitución es lo que prima. Y en la Constitución dice claramente que los ingresos permanentes son para pagar los ingresos permanentes. Y más que todo, la gravedad del asunto es que el mismo Carlos Bernal le dice al ministro de Finanzas que necesitaba los recursos para poder cancelar algunas obras que estaban pendientes para la reconstrucción y para reactivar económicamente tanto Manabí como Esmeraldas. Lo que él ha hecho es algo gravísimo porque no ha pensado en tantas familias. 6.800 familias en la provincia de Esmeraldas todavía están esperando la ayuda. Y sin embargo este ministro dice que los recursos son ociosos. Más que todo nos parece de que ocioso es la persona que no sabe manejarlos, pero nunca él debió de tocar unos recursos, lo cual la mayoría de la ciudadanía hizo una aportación del 2% que se cobró del IVA. No podemos olvidarnos de que todo el Ecuador se hundió solidariamente cuando fue el terremoto, tanto para Manabí como para Esmeraldas. Justamente, asambleísta, el ministro de Finanzas calificó estos recursos como ociosos, dijo que el dinero no podía estar ahí sin utilizarse y por eso también fue una de las razones que él justificó esta operación financiera. Ante ello, ¿a quién le competía hacer uso de estos recursos? Como usted dice, hay muchas necesidades, tanto en Manabí y Esmeraldas, y el dinero estaba ahí. La competencia, él tenía que dar el dinero. ¿A quién? Al que estaba a cargo de la reconstrucción, que era el señor Carlos Bernal, que en este momento ya renunció. ¿Por qué renuncia? Porque él está contradiciéndole lo que dice el ministro. Es decir, tanto Esmeraldas como Manabí estaban esperando los recursos para poder salir adelante. Nuestra gente en Esmeraldas todavía sigue viviendo en carpas. Nuestra gente en Esmeraldas pasa muchísimas necesidades. Están viviendo en carpa y pisando tierra, así como me escuchan. Ya van a ser 2 años desde que sucedió el terremoto. Y realmente vemos de que ningún ministro se ha personado y realmente han ayudado a las zonas afectadas. Todavía estamos esperando que el gobierno se apersone de este problema. Si hablamos jurídicamente, esto es un indicio de peculado. Pero yo soy asambleísta y no puedo hablar jurídicamente. Le voy a hablar, él tiene la responsabilidad política. Nosotros estamos recopilando todas las pruebas y ya hemos hecho pedidos de información al presidente de la Asamblea, ya nos han facilitado información de parte del Ministerio de Finanzas también. Entonces, con todas las pruebas necesarias, él tiene que pagar políticamente por lo que hizo. ¿Es decir que esto podría derivar en un juicio político? Vamos a seguir un juicio político, claro que sí, porque a relevo de pruebas, confesión de partes. Ahora él dijo lo que había hecho con los recursos. Se dio paso en el Pleno de la Asamblea para que se discuta esta resolución. La sesión aún no ha sido convocada para su respectiva continuación. Luego de la reposición de estos recursos, ¿qué otros temas debería venir acá a informar al Pleno de la Asamblea? Porque él ha justificado la legalidad de la operación financiera y que el dinero ya volvió a la subcuenta. ¿Qué respuestas tiene que dar al Pleno? Él no puede decir de que él cogió un dinero, lo utilizó como a él le pareció, y de ahí vengo a decir, mire, yo le voy a poner un ejemplo claro, ya, un ejemplo para la ciudadanía me puede entender, porque hay que hablarle claro. Es como que yo vaya a su casa, le robe, y cuando sepa que la policía anda atrás mío,
le digo, le golpeo la puerta de su casa y le digo, ¿sabe qué? Le vengo a entregar lo que solamente me llevé a pasear, lo que le cogí de su casa, pero le vengo a devolver, no presente denuncia, no presente nada, no pasó nada. ¿Usted cree que estaría bien? No. Es claro que no, está incorrecto lo que él está haciendo, sobre todo de que por humanidad, ¿cómo va a destinar unos recursos según su parecer, violando todo tipo, violando hasta la Constitución? ¿Cómo va a ser posible eso cuando hay tantas familias pidiendo a gritos que les den una ayuda? Nosotros vamos a seguir luchando, esto recién comienza, yo estoy segura de que el CAL va a tomar las pruebas y están a la vista y paciencia lo que ha sucedido, y es muy triste, tanto para los manavitas como esmeraldeña también. Nos sentimos muy afectados y golpeados, porque en Muisne, Chamanga, Tonsupa, en Facebook y en Twitter están las fotos. Nuestra gente está pasando muchas necesidades. Yo recorro siempre cada uno de los sectores y la gente pide a gritos ayuda. Y sobre todo, nuestra gente no pide limosna. Nuestra gente lo que pide es esa reactivación económica que tanto hablaron, que necesitan para poder sacar a sus familias adelante. ¿Han mantenido acercamiento con legisladores de otros partidos para apoyar este posible juicio político en contra del ministro de Finanzas? Claro que sí, hemos estado dialogando con algunos asambleístas de otros partidos y hasta los mismos de AP, hasta los del mismo gobierno. Ellos también están en contra de esto que ha hecho el ministro, porque se ha atribuido funciones que no le correspondían. Él no podía coger unos recursos, manejarlos a su antojo y decir, aquí están los recursos. Mire algo pese a que eran del mismo Estado, porque ese fue su argumento. Pero no podía hacerlos. En la Constitución, en derecho público, se hace lo que está escrito. En ninguna parte dice lo que él ha hecho. Eso es un atrevimiento de parte de él y sobre todo es un abuso y sobre todo no ha tenido ni corazón para pensar en tantas familias que necesitaban el recurso, como lo dijo Carlos Bernal. Nosotros solo estábamos esperando el recurso para poder ayudar, pero sin embargo el ministro de Finanzas no les dio los recursos para poder solucionar los problemas de estas dos provincias. ¿Cuáles serían las pruebas que ustedes adjunten a esta solicitud de juicio político? Usted nos ha hablado que puede haber indicios de peculado, pero si bien esto compete al tema judicial, ahora en la Asamblea, ¿por qué se lo acusaría al ministro de Finanzas? Se lo acusaría porque ha tomado unos fondos que eran para una ley solidaria, destinados para tantas familias manavitas y esmeraldeños, para la reconstrucción y para la reactivación económica. Esos fondos fueron destinados para eso. Nadie puede coger unos fondos que son destinados para algo y utilizarlos para gastos corrientes. Eso es lo que no se puede hacer. Muy bien, asambleísta, muchísimas gracias. Agradecemos a la asambleísta Rina Campaín, que nos ha explicado los argumentos por lo que se pediría la comparecencia del ministro de Finanzas. Como siempre, bienvenida a la televisión legislativa. Muchísimas gracias. Es momento de una pausa, amigos. Enseguida continuamos con más información. Regresamos con TVL Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, primera emisión. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El video que circuló en redes sociales en el que el ex asambleísta Raúl Patiño revela que en la Asamblea Nacional se conocían casos de corrupción y que estaba prohibido fiscalizar ha generado reacciones en el Parlamento. La expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, rechazó las declaraciones, mientras que legisladores de oposición piden que se revele el nombre de quien supuestamente impedía fiscalizar. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, aseguró que no se descarta investigaciones tras las declaraciones del ex asambleísta oficialista Raúl Patiño, en el que revela que la asamblea anterior conocía de los casos de corrupción y que se tenía prohibido fiscalizar. Patiño, durante una reunión proselitista a favor del sí a la consulta popular y referéndum en la provincia de Cañar, se refirió a casos de corrupción en Petroecuador. El video fue divulgado en redes sociales. De esos ministros que todos sabíamos que hacían las obras con sobreprecio y en la asamblea no sabíamos qué hacer. Las reacciones no se hicieron esperar. La expresidenta del Parlamento y actual asambleísta Gabriela Rivadeneira publicó en su red social Twitter: si Raúl Patiño conocía de los casos de corrupción y no los denunció, según obliga el COIP en su artículo 277, entonces debería considerarse cómplice.
Rivadeneira también subió una fotografía del sistema de solicitudes de información de la Asamblea Nacional, donde asegura Patiño nunca realizó una solicitud de información, obligatorio para cualquier proceso de fiscalización. Legisladores de oposición también cuestionaron las declaraciones del ex asambleísta. Paola Ventimilla y Ángel Sin Maleza piden se revele el nombre de quien prohibió fiscalizar en el Parlamento. ¿Quién le prohibió a usted hacer su trabajo? Porque su trabajo no es solamente legislar, fiscalizar. Sabemos que no se fiscalizó en 10 años. Lo que hace es abrir una brecha, abrir un espacio importante para que se aclaren ciertos temas que el país necesita saber. En el video de 51 segundos, Patiño asegura que la corrupción y la falta de actuación de la Asamblea fueron los motivos de su renuncia en 2015. Y me fui a Suiza y le dije a Lenin, hermano, regresa, porque nos sentimos avergonzados. Raúl Patiño es hermano de Ricardo Patiño. Ambos hacen campaña por la consulta popular, Raúl por el sí y Ricardo por el no, en compañía del expresidente Rafael Correa. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Una posible reestructuración de las comisiones permanentes vuelve a la mesa del debate al interior de la Asamblea Nacional. La oposición espera que el tema sea analizado este martes, mientras que Alianza País rechaza un posible cambio de presidentes y vicepresidentes de las comisiones legislativas antes del 2019. La oposición quiere abanderar el tema. Paola Ventimilla del Partido Social Cristiano pone como ejemplo las últimas declaraciones del ex asambleísta oficialista Raúl Patiño. Sabemos que no se fiscalizó en 10 años, pero queremos saber quién le impedía a usted ejercer su función. Luis Pachala dirige sus críticas directo a la Comisión de Fiscalización. Cree que el proceder de la mesa legislativa respecto de la solicitud de juicio político en contra del ex vicepresidente Jorge Glass puso en evidencia a su presidenta. María José Carrión ha dado mucha cancha a Jorge Glass y también en este sentido no se ha dado también el informe. El oficialismo rechaza el anuncio. Franklin Samaniego, vicepresidente de la Comisión de Justicia, explica que por normativa legal no pueden modificar a las autoridades de las mesas legislativas antes del 2019. La ley establece que las autoridades son electas para 2 años y los presidentes y vicepresidentes son autoridades de las comisiones. Pero además, al interior de la Asamblea existe una fiebre por llamar a comparecencia a las autoridades. La semana pasada la oposición presentó un pedido en el cambio del orden del día para que acude el ministro de Finanzas Carlos de la Torre y explique el destino de los $300 millones tomados de la cuenta para la reconstrucción. Él no puede coger fondos públicos que están destinados para una cosa, como en este caso la reconstrucción de Manaví Esmeraldas, que no ha terminado obviamente. Existe un proceso ya para Esteban Bernal. Ese proceso la Asamblea Nacional lo va a dar continuidad porque tiene que hacerlo. Ahora la oposición anuncia que pedirá la comparecencia de la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, para que explique las razones por las que Ecuador otorgó la nacionalidad a Julian Assange. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Para este martes fue convocada la continuación de 2 sesiones plenarias, la presentación del informe de labores del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, así como el trámite de 2 proyectos de resolución en materia de salud que marcan hoy las agendas. Un primer punto a tratar es la presentación de informes anuales de labores, tal como lo establece el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Recordemos que la semana pasada ya cumplieron con esta rendición de cuentas los titulares de la Función de Transparencia y Control Social, del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, así como el Defensor Público y el Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Está pendiente el informe del Consejo de la Judicatura y del Fiscal General del Estado. En esa misma línea, el Pleno analizará un proyecto de resolución mediante el cual se sugiere al Consejo de Administración Legislativa que una vez presentados los informes de labores por parte de las autoridades, determine la necesidad de que puedan ser analizados en las comisiones especializadas permanentes. En un siguiente punto, consta el tratamiento de un proyecto de resolución sobre la clausura temporal del Hospital Neumológico Dr. Alfredo J. Valenzuela, de iniciativa de la legisladora Blanca Ugarte. Documento de 7 artículos que exhorta a las autoridades de justicia y de salud investiguen el cierre de esta casa de salud. Que la ministra de Salud y el director del ACSE comparezca a la Comisión de la Salud para que nos indiquen por qué han cerrado y han dejado en la indefensión a estas personas
más. En otra sesión, el Pleno además tratará el proyecto de resolución para el cumplimiento de horarios de jornadas especiales para el personal de salud, propuesto por la asambleísta Norma Vallejo. Necesitamos servidores y trabajadores que tengan una vida y una salud completa. La convocatoria para la continuación de la sesión 495 está prevista para este martes a las 9:30, mientras que la continuación de la sesión 486 para las 11 de la mañana. Mariela Logroño, TVL Noticias. Nuestro país lidera la iniciativa para que los trabajadores migrantes puedan pedir protección a sus derechos ante las Naciones Unidas. Ecuador se convierte así en el mundo en el segundo país en respaldar que un comité de Naciones Unidas pueda tramitar solicitudes de trabajadores migrantes. Ecuador se convirtió este pasado viernes en uno de los 5 países que lideran la iniciativa para que los trabajadores migrantes puedan pedir la protección de sus derechos en el correspondiente Comité de las Naciones Unidas. El gobierno nacional reafirmó de este modo su compromiso con los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana, destaca un comunicado de prensa de la Cancillería ecuatoriana. Con este fin, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, depositó ante la Secretaría General de Naciones Unidas en Nueva York la declaración que reconoce la competencia del Comité de las Naciones Unidas de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares para recibir peticiones de protección de los derechos humanos por parte de personas y estados. En concreto, Ecuador es el segundo país del mundo en respaldar que este comité pueda tramitar solicitudes de trabajadores migrantes y la cuarta nación que avala que también lo pueda hacer un estado en relación a otro en materia de derechos humanos de las personas en movilidad humana. La canciller Espinosa, en el marco del acto de transmisión de la presidencia del G77, estuvo acompañada en Naciones Unidas por asambleístas de Ecuador por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, Jimena Peña y su alterno Carlos Ortega, que respaldaron la entrega de estas comunicaciones, resaltando su importancia por la defensa de los derechos de los ecuatorianos en el exterior. Ecuador demuestra así su liderazgo a nivel internacional en el respeto, defensa y promoción de los derechos de las personas en movilidad humana y a la vez cumple con una de las recomendaciones que este comité efectuó en el marco de la defensa del tercer informe periódico que el país presentó ante dicho órgano de Naciones Unidas en septiembre de 2017 en Ginebra, Suiza, agrega el comunicado de prensa. Karel Sack, TVL Noticias. Momento de una nueva pausa, amigos. Enseguida continuamos con más noticias. Regresamos con TVL Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Gracias por continuar en nuestra sintonía. La crisis económica que atraviesan los comerciantes de la provincia del Carchi hizo que el Ejecutivo implemente medidas económicas con la finalidad de mejorar las finanzas en el sector, afectadas principalmente por la depreciación del peso colombiano. ¿Cuál es la situación actual de los comerciantes de la zona y qué hace falta para mejorar su situación? Es la pregunta que ya le hacemos al asambleísta por el Carchi, Javier Cadena. Bienvenido a la televisión legislativa. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al pueblo del Ecuador e informar la grave crisis económica y la grave crisis en el ambiente social que se desenvuelve en mi provincia del Carchi, más aún porque precisamente no existe una política de Estado para desarrollo de las fronteras, como usted lo manifestaba. El anterior gobierno declaró provincia deprimida al Carchi, pero no tenemos ningún resultado favorable sobre los privilegios que puede tener una ley, y por eso es de que hemos venido insistiendo desde hace algunos años atrás de que se debe de establecer una política gubernamental, un llamado al señor presidente de la República a través de este medio, al compañero presidente de la Asamblea también para que se ponga ya en segundo debate el proyecto que se lo ha retomado y que lo hemos presentado, cuál es la ley de desarrollo fronterizo. Al señor presidente de la República decirle que se articule políticas establecidas en el artículo 249 de la Constitución, en donde le habla de preferencias a los 40 kilómetros de línea de frontera. La provincia del Carchi, especialmente la ciudad de Tulcán, se muere, se están cerrando los negocios, no existe fuentes de trabajo, ha imperado el contrabando y lo que es más, están llenando las cárceles, teniendo una situación incluso de personas que han traficado 10, 15 canecas de gasolina, 3, 4, 5 cilindros de gas y han sido sentenciados a 20, 25 y hasta 40 meses de cárcel. Eso me parece tremendamente difícil y por eso es de que mi provincia necesita una política gubernamental que permita esa reactivación económica. Hoy por hoy, el sector agroganadero
los productores de leche, teniendo un precio de ostentación que no se los respeta, están recibiendo la leche 20, 25, 30 centavos y que no tienen una industria con donde les dé permanentemente esa confianza para poder entregar su producto. Usted conoce de que este es un producto que no se puede almacenar o que no espera su distribución. Y por eso es de que hemos venido insistiendo para que se dé una política gubernamental clara sobre este tema. Aspiramos de que el ministro de Finanzas nos dé ya una solución sobre este. Se han implementado, conversábamos tras cámaras, medidas para esta provincia. Una de ellas fue, por ejemplo, la creación de la canasta comercial para el Carchi. Hablábamos de la declaratoria de Tulcán como zona deprimida. ¿Esto funciona, se aplica o no? A ver, la canasta comercial se la activó hace aproximadamente un año a consecuencias de las salvaguardias que estableció el expresidente Correa. Situación que en algo vino a paliar la situación económica de 700 familias, 700 comerciantes, a pesar de que el gobierno ofreció un cupo como de 55 millones de dólares y que no se lo utilizó ni siquiera el 40%, pero esta canasta comercial desapareció cuando se eliminaron las salvaguardias y por eso es de que hemos pedido al COMEX, al ministro de Industrias, al ministro de Comercio, de que se amplíe un sistema que dé preferencias a nuestros comerciantes para evitar de que los ecuatorianos del interior del país y los carchenses no vayamos a la ciudad de Ipiales o a Colombia a hacer estas compras. Aspiramos de que se dé una política económica. Y en no la ley solo de desarrollo los de la provincia del Carchi. Sí, en la ley de desarrollo fronterizo precisamente se establecen ejes y pautas para establecer, por ejemplo, una zona especial de desarrollo económico, una zona franca, que permita establecer un área de protección económica y que a su vez dé ese parámetro para que la gente vaya, en este caso a la ciudad de Tulcán, a la provincia del Carchi, y se quede dinamizando de esta manera todo el sector comercial, taxista, hotelero, de ventas ambulantes, que es lo que le permitiría por lo menos desarrollarse en algo. El presidente de la República, desde nuestro punto de vista, debe de establecer excepciones tributarias para los empresarios, los microemprendedores, para que haya una excepción de pago de impuestos. No tenemos industria, no tenemos empresa en el Carchi y por eso no existe fuentes de trabajo para nuestros jóvenes. El presidente de la República debe de analizar la eliminación del pago anticipado del impuesto a la renta a nuestros comerciantes de la provincia. No es posible de que se siga pagando todavía ciertos tributos en base a una escala en donde cuando había el comercio, y por eso es de que hoy los comerciantes se sienten perseguidos a través del SRI, están con juicios de coactivas por no poder pagar estos tributos y lastimosamente no existe generación de empleo. ¿La falta de acceso a crédito es otra de las problemáticas que podría impedir la reactivación económica? Mire, hace meses atrás, y por eso existe la incredulidad de mi pueblo y de mi gente, se hablaba de que con esta zona deprimida, en ese entonces el Banco de Fomento, hoy Ban Ecuador, iba a implementar créditos de desarrollo a los agricultores, a los ganaderos, a los microempresarios, con la finalidad de incentivar el desarrollo productivo. Si mal no tengo entendido, eran créditos hasta 20, 25 mil dólares, pero que lastimosamente decepcionó a mi gente, porque para acceder a 5 mil dólares, a 10 mil dólares, le ponían, creo, 1000 requisitos. Y eso es lo que ha dado decepción. Entonces nosotros necesitamos que se incremente un crédito, pero primero, por ejemplo, para el ganadero, el agricultor que tiene pérdidas en estos momentos, debe de tener una tasa de interés preferencial. No puede ser el mismo interés del interés comercial. Segundo, debe de tener una excepción en trámites, no puede ser tan burocrático. Existe tanta gente indolente en el sector público que no piensa de que el día de mañana le puede suceder a cualquiera de nosotros. Y por eso es de que se pide de que exista una norma, un procedimiento para exonerar de procedimientos y sea efectivo como necesita la gente. Nosotros no estamos para hoy, no para mañana. Nosotros necesitamos acciones concretas del gobierno nacional. Ahora usted nos ha comentado que se están cerrando negocios y falta comercio también en la provincia porque hay gente que prefiere salir al país vecino a hacer sus compras. La inyección de capital para impulsar nuevos negocios podría ser la solución, toda vez que usted nos dice que se están cerrando negocios por la falta justamente de clientes
clientela que pueda acceder a esos precios. ¿Cómo competir con precios más convenientes? Precisamente esa es la política que debe de adoptar el gobierno nacional a través de una zona de desarrollo fronterizo. Faltaría también trabajar en la cultura de los ecuatorianos, cómo incentivar, preferir el producto nacional ante este escenario, ¿no? Porque piensan en el bolsillo y también está el otro escenario que es apoyar al mercado nacional. Yo le veo un poco difícil ese tema porque, mire, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo trata de cuidar su economía de hogar. Y cuando vemos de que a través del diferencial cambiario nuestras fronteras no son competitivas y en los países vecinos que tienen tratados de libre comercio, especialmente con Estados Unidos y otros países, los productos son más baratos, ¿cómo hacemos para que la gente no vaya a comprar? Entonces el tema y la solución sería dar excepciones tributarias, establecer una zona logística de comercio que le permita también al Ecuador tener esos precios. Pero si aquí los productos los aranceles establecidos por el gobierno no lo vuelven competitivo a la empresa nacional. ¿El mercado extranjero también podría entrar en este escenario? Indudablemente, si el mercado extranjero tiene preferencias arancelarias, tiene una seguridad económica y una seguridad jurídica a través de políticas nacionales, creo que se debe de implementar esos desarrollos locales. Mire, ha habido muchas partes del mundo en donde las fronteras, en Singapur, por ejemplo, es una zona de desarrollo en donde se tiene complejidad en todos los temas para poder desarrollar, pero acá sabemos de que Colombia tiene una devaluación incluso del peso, sabemos de que no somos competitivos en ese sentido, sabemos de que Colombia tiene tratados de libre comercio y el Ecuador, bien gracias, no ha hecho nada por sus fronteras. Por eso es lo que le digo, tanto la década ganada, entre comillas, según algunas personas, y como el actual gobierno le deben todo a la provincia del Carchi, le deben todo a nuestras fronteras, y aspiramos de que el gobierno reaccione ante eso y la legislatura también ponga parte para que dé paso a los proyectos que hemos presentado para reactivar nuestra economía. Muchísimas gracias al asambleísta Javier Cadena, como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora nosotros revisamos las actividades que constan en la agenda legislativa. Para hoy a las 9:30 está prevista la continuación de la sesión número 495 del Pleno de la Asamblea Nacional. Aquí consta la presentación de informes anuales de labores de conformidad con el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. También está previsto el proyecto de resolución para que los informes de labores sean conocidos por las comisiones especializadas permanentes. Esto será en el Salón Plenario Nela Martínez Espinosa. A las 10 de la mañana, el presidente de la Asamblea Nacional recibe a Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, Doménica Tabachi, vicealcaldesa, y a concejales y concejalas. El tema, la entrega de un proyecto de ley de seguridad. Esto será en el Salón de Expresidentes, en el segundo piso del Palacio Legislativo. A las 11 de la mañana, la continuación de la sesión número 486 en el Pleno de la Asamblea Nacional. El tema, el proyecto de resolución para el cumplimiento de horarios de jornadas especiales para el personal de salud. Esto será en el Salón Plenario de la Asamblea Nacional. A las 15 horas, la Comisión de Soberanía Alimentaria recibe a Juan Esteban Vallejo Andrade, liquidador del Banco Nacional de Fomento, en liquidación para tratar los temas de créditos otorgados a los productores a nivel nacional para la adquisición de maquinaria agrícola de origen chino, la cartera de crédito transferida por la Corporación Financiera Nacional al Banco Nacional de Fomento, en liquidación y avance de las operaciones refinanciadas por los productores de palma aceitera. También recibe a Francisca Cruz, presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador, quien entregará sus aportes a los proyectos de ley que en materia de pesca se están tratando en la comisión. Tercero, la comisión tendrá conocimiento y resolución de mecanismos de diálogo y participación ciudadana y cronograma de las sesiones itinerantes para los proyectos de ley que se tramitarán en el 2018. Esto será en el primer piso de la Asamblea Nacional. A las 15 horas también está prevista la Comisión de Gobiernos Autónomos, que recibe a Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, a fin que informe en qué forma y en qué montos, a través de qué instituciones, se han transferido a la provincia de Loja los recursos correspondientes al Plan Inmediato de Riego y por qué no se ha solventado la deuda con los gobiernos autónomos descentralizados en la provincia. Esto será en el cuarto piso de la Asamblea Nacional. Así concluimos esta emisión. Amigos, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana.
Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.